Hoy exploraremos la increíble transformación del apóstol Pedro, el hombre que Jesús eligió para ser el primer papa y el líder de una fe que cambiaría el mundo. Como un simple pescador, impulsivo y lleno de dudas, se convirtió en la piedra sobre la que se construyó toda la Iglesia. La respuesta te sorprenderá. Simón vivía en una pequeña aldea junto al mar de Galilea, y trabajaba como pescador, un oficio duro que requería largas horas de trabajo y paciencia. Junto a su hermano Andrés, enfrentaba las dificultades del día a día, lidiando con las incertidumbres de una vida dependiente del caprichoso mar. La vida de Simón cambiaría para siempre cuando un joven maestro llamado Jesús de Nazaret llegó a la orilla del mar donde él trabajaba. Fue un día ordinario que se transformó en un momento extraordinario. Jesús miró a Simón y le dijo: «Simón, sígueme, y yo haré de ti un pescador de hombres». Simón y su hermano Andrés, sorprendidos por las palabras de Jesús, dejaron sus redes de inmediato y lo siguieron. Así comenzó el viaje de Simón, un viaje en el que aprendería sobre la verdadera naturaleza del reino de Dios y, más importante aún, sobre su propio rol en ese plan divino. Desde ese día, Simón fue conocido como Pedro, un nombre que significaba roca, dado por el mismo Jesús. Este nombre no solo representaba su nuevo comienzo, sino también el propósito que se le daría más adelante como uno de los líderes fundamentales en la formación de la Iglesia primitiva. Pero antes de llegar a ese punto, Pedro debía enfrentar desafíos y pruebas que pondrían a prueba su fe y carácter. Pedro fue testigo de los milagros de Jesús, escuchó sus enseñanzas y fue parte de los momentos más íntimos del ministerio del Maestro. Sin embargo, su camino no fue fácil. A lo largo de su tiempo junto a Jesús, Pedro mostró ser un hombre impulsivo, apasionado, a veces imprudente, pero siempre con un corazón dispuesto a aprender. Uno de los eventos más memorables fue cuando Jesús se acercó a sus discípulos caminando sobre el agua. Al verlo, Pedro, con su entusiasmo característico, pidió a Jesús que le permitiera caminar hacia él. Jesús le dijo que viniera, y Pedro, con una fe temeraria, comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando vio el viento y las olas, el miedo lo invadió y comenzó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y lo reprendió suavemente, diciéndole: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Este episodio mostró tanto la valentía como las dudas de Pedro, una mezcla de fe y debilidad que lo hacía profundamente humano. Jesús no lo rechazó por sus dudas, sino que continuó enseñándole, sabiendo que Pedro tenía un papel fundamental que cumplir. Otro momento crucial en la vida de Pedro fue cuando, ante la pregunta de Jesús: «¿Quién dices que soy yo?», Pedro respondió con firmeza: «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Jesús lo elogió por esta confesión de fe, diciendo que no fue revelada por carne ni sangre, sino por el Padre Celestial. Fue entonces cuando Jesús le dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y los poderes de la muerte no prevalecerán contra ella». Pedro no fue siempre el discípulo más estable ni el más prudente. Su carácter fuerte lo llevó a momentos de gran valentía, pero también a situaciones donde su impulsividad se hizo evidente. Una de las ocasiones más notables fue cuando Jesús les anunció a sus discípulos que debía sufrir, ser rechazado por los líderes religiosos y morir, para luego resucitar al tercer día. Pedro, incapaz de aceptar que su maestro enfrentaría semejante destino, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, diciéndole que no permitiera que algo así sucediera. Jesús, con la misma firmeza con la que lo había llamado, lo reprendió a su vez: «Apártate de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres». Para Pedro, estas palabras fueron un recordatorio de que su misión no era entender todo con su lógica humana,
sino aprender a confiar plenamente en el plan divino, aunque a veces no lo comprendiera. Sin embargo, a pesar de sus errores, Pedro se mantenía a la cabeza entre los discípulos, y Jesús sabía que, con el tiempo, la fe de Pedro se fortalecería. Este proceso de transformación fue especialmente visible en el evento de la Transfiguración, donde Jesús llevó a Pedro, Santiago y Juan a una montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Pedro, asombrado por la visión de Jesús en gloria junto a Moisés y Elías, sugirió hacer 3 tiendas, una para cada uno. Pero mientras hablaba, una nube brillante los cubrió y una voz desde el cielo dijo: «Este es mi Hijo amado, a él escuchad». Pedro quedó en silencio, impresionado por el poder de la revelación y la grandeza del mensaje que estaba siendo testigo. A pesar de este reconocimiento, Pedro todavía enfrentaba sus propios temores e inseguridades. En la noche en que Jesús fue arrestado, Pedro negó conocer a su Maestro 3 veces, tal como Jesús le había predicho. Cada negación era un golpe al corazón de Pedro, y cuando el gallo cantó, recordó las palabras de Jesús y salió fuera, llorando amargamente. La historia de Pedro no terminó con la negación. Después de la resurrección de Jesús, tuvo un encuentro especial con él junto al mar de Galilea, donde Jesús le preguntó 3 veces: «¿Me amas?». Cada vez que Pedro respondía: «Sí, Señor, te amo», Jesús le encomendaba una tarea: «Apacienta mis ovejas». Con cada respuesta, Pedro se daba cuenta de que su amor y dedicación a Jesús podían ser restaurados, y que a pesar de su fracaso, su misión no había terminado. En el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, Pedro se levantó y predicó a la multitud. Habló de la promesa cumplida de Dios a través de Jesús y del poder de su resurrección. Las palabras de Pedro, llenas de autoridad y convicción, tocaron los corazones de muchos, y cerca de 3,000 personas se unieron a la comunidad de creyentes ese día. Pedro no solo fue un predicador, sino también un defensor de la fe. Cuando los líderes religiosos trataron de detener la expansión del Evangelio, Pedro y Juan fueron arrestados y llevados ante el Sanedrín. Frente a las amenazas, Pedro, lleno del Espíritu Santo, declaró con valentía que no podían dejar de hablar de lo que habían visto y oído. La transformación de un hombre que había negado a su maestro por miedo, a uno que enfrentaba a las autoridades religiosas sin titubear, fue evidente para todos. Pedro enfrentó persecuciones y encarcelamientos, pero en cada situación confió en la providencia de Dios. En una ocasión, cuando fue encarcelado por Herodes, la iglesia oraba sin cesar por su liberación. Y una noche, un ángel del Señor lo visitó en la cárcel, liberándolo milagrosamente de sus cadenas y guiándolo fuera de la prisión. Pedro entendió entonces que su misión continuaba, y que debía seguir llevando el mensaje de Jesús a todos, sin importar los riesgos. Con el tiempo, Pedro también aprendió a superar sus propios prejuicios. En una visión, Dios le mostró que el Evangelio no era solo para los judíos, sino también para los gentiles. Esto lo llevó a la casa de Cornelio, un centurión romano, donde compartió el mensaje de Jesús y vio cómo el Espíritu Santo descendía sobre aquellos que no pertenecían al pueblo de Israel. Fue un momento revelador para Pedro, quien comprendió que Dios no hace acepción de personas y que el mensaje de salvación es para todos. En el Concilio de Jerusalén, donde se discutió si los gentiles que se convertían al cristianismo debían seguir las leyes judías, como la circuncisión. Aunque Pablo y otros apóstoles también jugaron un papel importante en este concilio, fue Pedro quien intervino para afirmar que la salvación era para todos, judíos y gentiles por igual, sin la necesidad de someterse a la ley de Moisés. Su voz tuvo un peso considerable en la toma de decisiones de la comunidad,
mostrando su papel como líder y su capacidad de unir a los creyentes. En sus últimos años, Pedro viajó a Roma, donde continuó predicando y guiando a la comunidad de creyentes. Fue allí donde escribió sus cartas, exhortando a la Iglesia a mantenerse firme en la fe, a soportar las pruebas con paciencia y a vivir con esperanza en la promesa de la vida eterna. Esas cartas, conocidas como Primera y Segunda de Pedro, son un legado de su sabiduría y de la profunda transformación que experimentó. En su tiempo en Roma, Pedro continuó ejerciendo su liderazgo. Según la tradición, fue el primer obispo de Roma, y los siguientes obispos que ocuparon su lugar se consideraron sus sucesores directos. Esto estableció la base para el desarrollo del papado como una institución. La Iglesia Católica ve a cada papa como un sucesor de Pedro, cuya misión es ser pastor de la Iglesia universal, velando por la unidad y la doctrina de la fe cristiana. El martirio de Pedro en Roma es otro elemento crucial en su papel como el primer papa. Según la tradición, durante la persecución de los cristianos bajo el emperador Nerón, Pedro fue arrestado y condenado a morir crucificado. Pero pidió ser crucificado cabeza abajo, considerando que no era digno de morir de la misma forma que su maestro, en la colina del Vaticano, y que la Basílica de San Pedro fue construida sobre su tumba. Esto ha hecho de Roma el centro espiritual de la Iglesia Católica y ha reafirmado el papel del Papa como sucesor de Pedro. La historia de Pedro es la de un hombre común llamado a una misión extraordinaria. Es la historia de un pescador que se convirtió en pastor, de un hombre que aprendió a superar sus miedos y debilidades para convertirse en una roca para la fe de muchos. A través de su vida, Pedro nos recuerda que, aunque podemos caer y fallar, siempre hay una oportunidad de redención y de servir con un propósito más grande. Si este video te ha gustado, no olvides de suscribirte y compartirlo. Que Dios te bendiga.